Muy buen día, es un honor estar aquí con usted en representación del ministerio Las Coronas o Crowns Ministries, el cual está registrado en inglés de esa forma. En estos momentos voy a compartir con usted un mensaje muy importante y es su victoria, vestido para la batalla. Como escuchó, su victoria vestido para la batalla o vestida para la batalla. Esta es parte número 1, lo dividí en 4 partes, de esta forma lo podemos absorber y estudiar mejor, parte por parte. Y está basado en la armadura de Dios, el cual yo escribí un capítulo completo en mi libro, Unshakable, le cual le exhorto a que si tiene la oportunidad lo adquiera y entonces esto le ayudará a refrescar o a aprender áreas que todos necesitamos y por eso estoy haciendo este mensaje. Sabemos que hemos enfrentado varias tormentas y esta situación me llevó a trabajar con este mensaje para usted porque he escuchado en diferentes lugares que he tenido la oportunidad de interactuar personas comentando de batallas que están enfrentando, pero le voy a hablar más claro, de batallas de salud, porque muchos, incluyéndome a mí, enfrentamos estas tormentas. A mí yo me descuidé en la penúltima, podría decir, y entonces fuimos a la calle, ¿verdad? Sin estar completamente abrigados de la forma en que teníamos que estar abrigados. ¿Y qué sucedió? Nos impactó esa tormenta. Estoy hablando por mí, pero gracias a Dios dentro de todo estamos bien. ¿Qué sucede? En nuestras vidas todos sentimos, ¿verdad? Sentimos el deseo de cumplir metas y alcanzar más que metas, nuestro propósito conforme al diseño que nos ha dado nuestro Dios. ¿Qué sucede? Eh, en ocasiones nos sentimos cómodos, como le indiqué, pensamos que con lo que ya habíamos batallado anteriormente o con lo que habíamos enfrentado anteriormente o de la forma en que nos habíamos vestido anteriormente era suficiente para qué? Para afrontar los vientos, ¿verdad? Y caminar aunque fueran 3 cuadras sin afectarnos. Qué incorrecto, ¿verdad? Pero de igual forma y a veces hasta peor, amenazando nuestras vidas como la tormenta con diferentes condiciones de salud, puede afectar nuestra vida y la de nuestras familias. Por eso estoy trayendo este tema, porque la situación que enfrenté con mi salud me llevó a reflexionar no solamente sobre la tormenta de nieve, sino las tormentas espirituales que nosotros tenemos que enfrentar y que quizás pues nos sentimos cómodos y decimos, eso no es importante, eso es una historia, eso es una falacia, eso es una leyenda. Déjeme decirle que eso no es así. Es bien importante que estemos equipados. ¿Para qué? Para que pueda ser victorioso y tener esa batalla, pero con victoria. Y es pelear desde la posición de victoria porque ya Jesús la pagó por usted y por mí. Así que no nos podemos dar el lujo de estar sin nuestra armadura espiritual. ¿Por qué? Quizás a usted no le gusta perder, a mí tampoco, pues esa es una forma de empezar a garantizar su victoria. Cuando por ejemplo usted se prepara para un deporte, desde un deporte, una vocación, una profesión, una licenciatura, sea lo que sea, ¿no? Tenemos que ir por un proceso de entrenamiento. En ese proceso de entrenamientos tenemos que enfrentar exámenes, proyectos, asignaciones, ¿verdad? Para comprobar que estamos reteniendo y no solamente reteniendo, sino entendiendo el material que estamos estudiando y que ya estamos capacitados para ejecutar lo que se supone que ejecutemos. En las Olimpiadas o en las competencias de deportes, saben que tienen, ¿verdad?, unos rangos y se les otorgan medallas, pero en nuestras profesiones es diferente. No obstante, sabemos que cuando estamos llegando, ¿verdad?, podríamos decir en el momento de mayor presión emocional, física, ¿verdad?, y también hasta espiritual, es cuando más intenso, ¿verdad?, se pone. Cuando tenemos esos exámenes finales, tenemos que someter, evidenciar proyectos, trabajos. En esos momentos, ¿verdad?, nos sentimos que tenemos que dar el resto, ¿verdad? Tenemos que luchar, echarle ganas, como dicen mis hermanos en México. Pues más que echarle ganas, en este caso tenemos que echarle ganas, pero es a la armadura de Dios. Como le indiqué, en este libro tenemos la armadura con la explicación de cada parte y con escrituras, ¿ok? Esta es la armadura, una representación de lo que es la armadura de Dios. ¿Por qué? Nuestro Dios es tan y tan bueno que Él no nos dejó sin estar equipados, ¿ok? Porque Él sabe que las fuerzas espirituales de oscuridad son más fuertes que nosotros en naturaleza. Nuestra naturaleza normal
son mucho más fuertes, pero con la armadura de Dios, oración, y la unión de otros en oración con nosotros, podemos vencer todo eso, porque ya como hijos e hijas de Dios tenemos esa posición de victoria. Recuerde eso. Pero tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios y sumergirnos y estudiarla, meditarla, orarla, porque de otra forma no vamos a tener victoria. Hay que trabajar por eso, ¿ok? El adversario, Satanás y sus, ¿verdad?, seguidores siempre buscan oportunidades para desviarnos de lo que Dios quiere que sigamos, nuestro plan, nuestro propósito, sea lo que sea, nuestras metas. ¿Cómo? Pues desalentándonos, trayéndonos pruebas una tras otra, conflictos, divisiones y trayendo información que es incorrecta para que seamos desobedientes a nuestro Padre Celestial. ¿Con qué? Por ejemplo, por eso es bien importante estudiar la palabra. En estos días escuchamos en muchos lugares que tenemos que ser orgullosos de lo que logramos, que tenemos que hacer todo y representar todo con orgullo. La palabra de Dios dice en Proverbios 6 que Dios aborrece, detesta el orgullo. Ese es el versículo número 1 del capítulo 6 de Proverbios, ¿ok? Eso es bien importante que usted lo recuerde. Dios nos ha llamado a caminar en humildad, no en orgullo. No a que seamos humillados por otros, porque todos tenemos que tener, ¿verdad?, una dignidad, pero a que no estemos con orgullo. En lugar de estar con peleas, contiendas, quejas, ¿verdad?, es buscar la paz y la unidad. No divisiones, ni discusiones, ni mucho menos peleas. Evidencia tenemos en la palabra, en el Salmo 34, en el Nuevo Testamento hay muchas escrituras, que sobre todo persigamos la paz, ¿verdad? Dice el Salmo 34, busca la paz y síguela. En el libro de Juan, capítulo 17, Jesús nos muestra un ejemplo hermoso. Antes de él partir, ¿verdad?, a lo que él tenía que hacer, que era la crucifixión, él oró por sus discípulos, por usted y por mí. ¿Para qué? Para que estuviéramos en el espíritu de unidad en todo lo que hiciéramos. Para que usted vea, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque donde hay envidias, ambiciones egoístas, allí hay confusión y toda práctica perversa. Así que nosotros hacemos lo contrario, tenemos que cumplir lo que nuestro Padre Celestial nos indica en sus sagradas escrituras. Porque ya vemos que eso que es lo que conduce al caos y al pecado. Entonces el enemigo lo que hace es intensificar los ataques cuando estamos buscando servirle en su reino, ¿ok? La buena noticia es que nuestro Padre, como le indiqué, es tan y tan bueno que nos ha dejado un equipo para enfrentar cada batalla. En el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11 le estoy hablando la palabra de Dios. Por último, fortalezcanse con el poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios. La armadura de Dios dice, pónganse en toda la armadura de Dios, la cual voy a estar examinando con usted en los próximos también episodios. Porque la armadura de Dios es nuestra protección para la batalla. Pablo no dijo que encontráramos o enfrentáramos las batallas en nuestra propia fuerza y voluntad, por nuestra influencia o nuestro estado civil, económico, ¿verdad? Por dinero, por poder, posición, ¿qué más? Educación. O como escuché a unas personas que pues indicaron que sí creían y que son seguidores de Jesús, ellos creen que las situaciones en su vida están alineadas por situaciones o fuerzas cósmicas. Nosotros no creemos en eso, recuerde eso, ni mucho menos en fuerzas de magia blanca, magia negra, nada de esas cosas, ¿ok? Nos alejamos de eso, por eso es importante estudiar la palabra de Dios, en la cual usted va a encontrar que Él dice que Él detesta y lo prohíbe, ¿ok? Es abominable ante los ojos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué más? Nuestro Señor, a través de la palabra, dice que todo lo que podemos hacer y vencer es con la fuerza, su fuerza espiritual, y todo eso viene de Él y de su armadura. En el capítulo 11 del versículo 6 de Efesios dice, pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta armadura tenemos que utilizarla todos los días. No es que nos los ponemos hoy, oramos hoy, pero mañana se me olvidó, entonces en el fin de semana. No, es algo que tenemos que orar todos los días, como un abrigo
Cuando nos abrigamos en momentos de ¿qué? De tormentas, ¿verdad? Tormentas invernales. O más que eso, sabemos que nos tenemos que abrigar apropiadamente. Pues algo similar. Por eso lo estoy trayendo, para que usted vea la semejanza en lo que le estoy explicando. Porque si nos vamos a la calle desabrigados, ¿qué sucede? Nos afectamos en nuestra salud, ¿ok? El enemigo usa también personas y sistemas dentro del mundo para dañarnos y engañarnos. Por eso es que es bien importante que estudiemos la sagrada palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. En el versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino es contra poderes, con autoridades, contra potestades que dominan este mundo en las tinieblas. Son fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Es decir, el enemigo tiene un ejército y está bien organizado y bien unido, pero nosotros tenemos otro, y es el de nuestro Padre, el cual venció al diablo con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no es más poderoso que Jesús, ni mucho menos que nuestro Padre, porque son lo mismo, ¿verdad? Y Jesús, le voy a dar un ejemplo para que usted, si tiene duda de que el enemigo existe, Jesús derrotó a Satanás, entre otras cosas, empezando su ministerio con la palabra de Dios. Por eso es que le sigo exhortando a que estudie la palabra de Dios, que la lea, la estudie, la memorice, para cuando tenga momentos así, que enfrentarlo, pueda proclamar la palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué hizo Jesús? Proclamó la palabra de Dios, y Satanás se tuvo que ir y no atormentarlo por un tiempo, hasta que llegó el momento, ¿verdad?, que todos sabemos. Satanás es real. Quizás usted piensa que son inventos, que son historias, que son leyendas, que es algo del pasado, que eso ya no sucede. Piénselo 2 veces, porque le voy a compartir unas cuantas escrituras que habla bien claro de la existencia de Satanás. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, lo vemos interactuando con Eva, y la confundió y la engañó. Pecó contra Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 7, vemos que Satanás se aparece a Dios porque estaba recorriendo la tierra. En el libro de Isaías, describe la caída de Satanás en el capítulo 14, versículos del 12 al 15. Y en el libro de Ezequiel hay una descripción de cómo era Satanás, cómo Dios lo diseñó. En específico, en el capítulo 28, versículos del 12 al 17. Pero en ese capítulo en específico habla del orgullo de Satanás y de su caída. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 10, menciona que Satanás acusó a Josué, el sumo sacerdote de Dios. En el Nuevo Testamento ya le expliqué que Jesús batalló a Satanás antes de iniciar su ministerio, cuando estaba iniciando. En el capítulo 4 del libro de Mateo, en el capítulo 4 también del libro de Lucas, usted puede ver cómo Jesús lo batalló, y fue con la palabra de Dios. Y dice al final que el diablo partió hasta que llegó el momento, como le indiqué anteriormente. Él lo tentó en el desierto después de 40 días y 40 noches sin comida y sin agua. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, dice que Jesús dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En el libro de Juan, Jesús describe a Satanás, el diablo, como mentiroso y el padre de mentiras. Capítulo 8, versículo 44. Dice en el libro segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. En el libro de Pedro lo vemos descrito por nuestro, ¿verdad?, Pedro, diciendo que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En el libro de Apocalipsis vemos la batalla entre Jesús y Satanás. El trabajo de Satanás es real, y él trabaja para que dividirnos, crear contenciones, y que usted ni yo podamos trabajar para el reino de Dios y cumplir nuestro propósito, ¿ok? ¿Qué usted puede hacer? Número 1, estudiar la palabra de Dios, memorizársela como se la acabo de indicar, porque de esta forma tenemos victoria. Declarar la verdad cuando enfrente tentaciones, cuando enfrente miedo, dudas, proclamar las promesas de Dios, ¿ok? Resistir al enemigo, como dice en Santiago: resiste, sométanse pues a Dios, resistan el diablo y él huirá de ustedes. Capítulo 4, versículo 7. Cuando Satanás lo atacó, recuerde lo que Jesús hizo: orar. Y eso es lo que nos dice, que estemos orando.
En el capítulo 6 del versículo 18 de Efesios dice que tenemos que estar orando en todo momento con peticiones y ruegos. Si es necesario que ayune, ayune y entonces solicite oración de otros con usted. La armadura de Dios es bien importante en todo, sobre todo si está tratando de cumplir el propósito de Dios en su vida, porque Él buscará formas de oponerse ante su propósito, porque sabemos que es para extender el reino de Dios. Así que en su vida, como parte de la verdad de este mensaje, en el cual yo educo para que podamos ampliar nuestra perspectiva, nos podamos examinar y descubrir áreas en que tenemos que mejorar. Ya no sabemos que no tenemos que tener orgullo, ni mucho menos divisiones, ni verdad andar en esas rutas de buscar cómo tomar ventaja. Así que identifique con el mensaje que le acabo de compartir lo que no alinea con la palabra de Dios y haga modificaciones. Sea intencional con los hábitos que debe estar incorporando, renovando su mente con la palabra de Dios. Así que espero que esto le ayude a crear un plan de acción para que le ayude a crecer y madurar. Ahora bien, le hago una pregunta. ¿Usted tiene acceso a todo eso si es parte de la familia de Dios? ¿Es usted parte de la familia de Dios? ¿Cómo usted sabe? Bueno, ¿ha proclamado a Jesús como su Señor y Salvador? No lo ha hecho, ¿no? Pues vamos a tener una oportunidad en la cual le voy a compartir una oración para que pueda tener acceso a todo este equipo también de la armadura de Dios, ¿ok? Y sea más que victorioso a través de Jesús. Para aquellos que caminaron con Dios Jesús, pero la vida sucede, yo lo sé, porque yo no estoy aquí, ¿verdad? Soy humana igual que usted. En ocasiones nos decepciona, es tanto y tanto el dolor que partimos, ¿verdad?, hacia otra ruta. No entendemos muchas situaciones, pero Dios nos dice que Él nos sana nuestros corazones, nuestras heridas. Es importante que usted regrese, así que por eso voy a compartir la oración, para que pueda aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Sobre todo que también, pues, se equipe con la armadura, porque de esta forma usted va a tener seguridad eterna. Para la eternidad va a estar viviendo en un sitio en el cual no va a haber más problemas, más enfermedades ni divisiones. Pero es bien importante que caminen esa victoria a través de la palabra de Dios. Eso es bien importante. Y ahora me sigue en esta oración. Señor Dios, soy pecador o pecadora y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Jesús, Cristo es tu Hijo, que Él murió por mis pecados y que tú lo resucitaste. Desde hoy confío en Él y lo deseo que viva en mi vida como mi Señor y Salvador. Jesús, te necesito en mi corazón. Guíame y ayúdame a hacer tu voluntad. Oro en tu nombre y creo y necesito que tú me ayudes en este caminar. Todo esto lo oro en tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Bienvenido a la familia de Dios. Conéctese con una comunidad de discipulado. Aquí tenemos muchos mensajes que le pueden ayudar en su caminar, seguir sanando su corazón y sobre todo ayudándolo a cumplir su propósito en su vida, el llamado de Dios en su vida. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Suscríbase al canal, denos un dedito hacia arriba y comparte este mensaje con otros. Dios le bendiga.